testigo de Jesús. Hasta hace poco se pensaba que los evangelios habían sido escritos mucho después de morir Jesús, cuentos transmitidos de una generación a otra, como mucho una colección de memorias distantes. Pero una nueva evidencia encontrada en esta biblioteca de la Universidad de Oxford podría cambiar eso. Desde el descubrimiento de las escrituras del Mar Muerto, no había habido un hallazgo de tanta importancia para la investigación bíblica. En la Navidad de 1994, el diario Times de Londres publicó la historia del papiro de Jesús. El papiro de Oxford, documento que atestigua la vida de Cristo. Hablaba de una formidable teoría del profesor Carsten Tide, que sugiere que 3 fragmentos del Evangelio de San Mateo prueban que los evangelios fueron escritos y leídos por gente que vio con sus propios ojos a Jesús resucitado. El hombre que divulgó la historia fue Matthew d'Ancona, ahora director asistente del Sunday Telegraph. Trabajaba para el Times de Londres cuando supo del papiro de Jesús. My first feeling about the story was that there was obviously something quite extraordinary. Here was a fragment of papyrus in Oxford, 3 tiny scraps from St. Matthew's Gospel, we knew that. And here was a German scholar I'd never met claiming that they were incredibly early, perhaps as early as 60 AD, which even to someone like myself who didn't know very much about the subject seemed an astonishing claim. Hasta hoy, la única prueba de cuándo se habían escrito los evangelios era un pequeño fragmento del Evangelio de San Juan y estaba fechado en 125 después de Cristo. Casi 100 años después de la muerte de Cristo. Todo aquel que hubiera presenciado los eventos trascendentales de su vida habría muerto para entonces. De acuerdo con Tide, el papiro de Jesús es una nueva evidencia de que los evangelios se escribieron mucho antes, basados en relatos de testigos oculares, y fueron el primer vínculo entre el evangelio escrito y la vida de Cristo. Estos 3 diminutos fragmentos, que juntos no son más grandes que una tarjeta de crédito, no impresionan cuando se observan. Están escritos por ambos lados y tratan del capítulo 26 del Evangelio según Mateo. En total, 6 frases en griego. En cada trozo se pueden leer algunas palabras. Son de los versos relativos a los últimos días de la vida de Jesús. Uno de ellos describe la unción de María Magdalena, donde dice: una mujer vino a él con una jarra de alabastro con ungüento costoso y lo derramó sobre su cabeza. En otro trozo está la traición de Judas y está escrito: el hombre llamado Judas Iscariote fue al sacerdote principal y le dijo: ¿qué estás dispuesto a darme si te lo entrego? En la última cena, donde Jesús informa a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará diciendo: alguien que ha comido de mi plato me traicionará. El Hijo del Hombre seguirá su destino. We knew it was going to be a big story. What we didn't appreciate was quite how big. Immediately after we ran the story, there was an extraordinary response around the world. It was picked up by newspapers and radio and TV stations in countries ranging from Brazil to Italy to India. And when I returned to my desk the day after the story had run, it was covered with faxes and telephone messages from people wanting to know more. A pesar de que la mayoría de la gente que contactó a d'Ancona en las semanas después de la publicación de la historia estaba entusiasmada con el descubrimiento de Tide, la reacción que obtuvo de uno de los expertos sobresalientes fue claramente negativa. I don't think that he's correct in his claim that these little fragments of Matthew's Gospel can be dated to the middle of the 1st century. Along with nearly all experts in the field, I think that these fragments were written towards the end of the 2nd century. All the evidence points in that direction, and that has been the generally held view for some 40 years now, and I see no reason to modify that view.
Graham Stanton es el antiguo presidente de la Sociedad Internacional de los Letrados del Nuevo Testamento y profesor del King's College de la Universidad de Londres. Aún siendo uno de los principales opositores de la afirmación de Tide, reconoce el atractivo. People are always interested in something new to do with Jesus. In this particular case, the claims are rather unusual in that instead of pouring scorn on Christian faith, which happens now and again in the media, it's really the reverse. These claims do seem to suggest to some that the Gospels may be rather earlier and perhaps more reliable than many have supposed, although I don't hold that view myself. D'Ancona descubrió que el hallazgo de Tide había creado controversia y quiso averiguar más. Escuchó los hechos de ambas partes del debate, pero quería ir más allá de los encabezamientos y buscar la evidencia en persona. Antes de ir tras la pista de la erudición moderna establecida por Tide, D'Ancona tenía que resolver otro misterio. ¿Cómo había llegado un antiguo documento griego a Oxford y llamado la atención de un letrado alemán? La capilla de Magdalen College de Oxford es un tributo a las glorias de los evangelios. Es fácil ver aquí las tradiciones en música, arte y cultura que inspiraron. Los evangelios están entre los libros más importantes jamás escritos y no muy lejos de ser los pilares que cimientan la civilización occidental. Fue en la biblioteca de este lugar que Carsten Tide vio por primera vez el papiro de Jesús. D'Ancona fue a Magdalen College buscando evidencia de un evasivo capellán victoriano, Charles Hewlett, el hombre que puso el papiro al alcance de Tide. Sus pesquisas iniciales sobre Charles Hewlett revelaron muy poco. Hewlett estudiaba los clásicos aquí en Oxford, en Magdalen College. Esta foto fue tomada cuando era estudiante entre 1882 y 1886. Tuvo que haber estudiado muchos documentos antiguos, incluyendo los evangelios en el griego original, y este conocimiento le permitiría años más tarde reconocer los fragmentos diminutos del papiro de Jesús como versos del libro de Mateo. Después de graduarse, Hewlett se mudó aquí en Oxford a Wycliffe Hall para prepararse como pastor. En Wycliffe recibió una educación evangélica. Los evangélicos creían que los evangelios eran ciertos en cada detalle. Hewlett debió graduarse en Wycliffe con una fe sólida en las enseñanzas evangélicas y en el deseo de divulgar las buenas nuevas de los evangelios. Después de graduarse, Hewlett viajó miles de millas para predicar la palabra de Dios en Egipto. Por aquellos días, el viaje tomaba 2 semanas. Debió haber cruzado primero el Canal de la Mancha hacia el continente europeo y luego haber viajado en tren hasta Brindisi, en Italia. De ahí debió tomar un barco a través del Mediterráneo y seguido en tren hacia el Cairo, la capital de Egipto. La etapa final, un viaje en vapor por el Nilo hasta Luxor, le debió tomar unos 6 días. D'Ancona recorrió el viaje del capellán a Luxor con la esperanza de hallar ahí más claves de los orígenes del papiro. Debió haber sido un vapor muy parecido a este el que llevó a Hewlett a Luxor. En una época en que Inglaterra gobernaba la mitad del mundo, no era de sorprender que un hombre como Hewlett respondiera a su llamado cristiano en una tierra extraña. De todos modos, es indudable que estaría nervioso, ya que este era su primer viaje al extranjero y ciertamente no podía saber que iba a descubrir lo que ahora sabemos es un inapreciable tesoro. Está de 27.
Matthew d'Ancona seguía los pasos de Charles Heuliet, el hombre que descubrió el papiro de Jesús. Después de graduarse en Oxford, Heuliet viajó a Luxor para satisfacer las necesidades religiosas de los turistas occidentales. Muchos sostendrían con fuerza estas guías, anticipando emocionados las primeras vistas de estos templos y tumbas recién excavados. Después de todo, este fue el comienzo de la era del turismo en masa. El empresario Thomas Cook mostraba Egipto a viajeros del mundo entero. Por primera vez, Cook le ofrecía al victoriano corriente la emoción de viajar al extranjero a lugares exóticos. La mayoría iba a ver y a fotografiarse frente a templos, pirámides y otros monumentos antiguos a lo largo del Nilo. Y era un buen negocio. En 1898 Egipto fue anfitrión de 50.000 visitantes. Cuando uno se acerca a Luxor, puede fácilmente imaginar la emoción que Heuliet debió sentir cuando vio sus magníficos monumentos por primera vez.